Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Conéctate. Hoy es miércoles 12 de agosto, bienvenidos al programa número 37, Salud Emocional y el regreso a clases. Ese es el título del programa de hoy. Gracias, bellas y bellos que también están sintonizando a través de Radio Naranjos XHRNB 103.7 FM desde el paraíso de la Huasteca. Les saluda su amiga Sori Valencia. Te invito a que me sigas a través de mis redes sociales, a través de Twitter, @Sori_Valencia, a través de Instagram, Sori Valencia, a través de Facebook, Sori Valencia, o te suscribas al canal de YouTube Sori Valencia. Iniciamos con la frase de la semana. No puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. En días recientes, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, anunció las medidas que se tomarán para dar inicio el 24 de agosto, el lunes 24, iniciará este ciclo escolar 2020-2021 a distancia, porque por la pandemia pues no hay condiciones para hacerlo de manera presencial. Esto lo señaló el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Este lunes 24 de agosto es el inicio de clases virtuales, clases a distancia, cuyo modelo se centrará en la impartición de contenidos televisivos. Sin embargo, tanto docentes como padres de familia externan sus dudas sobre un desarrollo de dicho modelo en el nuevo periodo escolar. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se busca la manera de ayudar a las instituciones educativas. El presidente también señaló que el regreso a clases se apoyará en los medios de comunicación, principalmente en las televisoras que existen en nuestro país, principalmente TV Azteca y Televisa. Las personas que no tengan acceso a televisión van a poder seguir las clases por radio a través de libros de texto. Quisiéramos volver a clases presenciales, pero no es posible ni prudente. Esto lo dijo en palabras Moctezuma. El esfuerzo es enorme, se transmitirán más de 4.550 programas de televisión y 640 programas de radio en lenguas indígenas. No son transmisiones de entretenimiento. Cabe aclarar, las clases van a tener un valor curricular y los estudiantes serán evaluados sobre los contenidos. Todas las explicaciones para captar la señal, saber los horarios y los canales se darán diariamente a partir de este comunicado. Los contenidos educativos se transmitirán de 7 de la mañana a las 20 horas, 8 de la noche. Respecto al regreso a clase, los medios de comunicación que transmitirán los contenidos educativos también hablaron durante esa conferencia. El programa de educación a distancia que va a implementar la SEP estará basado fundamentalmente en la televisión. Esto lo dice el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma Barragán, puesto que el 94% de familias cuentan con este aparato en casa. Para quienes no lo tienen, que son personas que viven en las comunidades más marginadas del país, el personal del Consejo Nacional del Fomento Educativo, la CONAFE, acudirá a sus casas a entregar cuadernillos para que puedan trabajar, además que se va a procurar transmitir los contenidos también por radio. A esto hay que sumar que en el contexto de la pandemia por coronavirus, muchos padres y madres de familia perdieron su fuente de trabajo o bien tuvieron un recorte en sus ingresos. Ello repercute en los gastos que aportan a la educación de sus hijos, lo que trae como consecuencia que migren de escuelas, a lo mejor de las privadas a las públicas. Si para ti como papá o mamá el regreso a clases puede ser una causa de estrés, imagínate lo que puede estar provocando en tu hijo o en tu hija. Tanto para los niños como para los adultos, todo cambio de rutina implica cierta dosis de tensión, ya que nos exige adaptarnos a un nuevo orden. En el caso de nuestros hijos que dan por terminado su periodo de vacaciones, en el que todo era calma y tranquilidad, para regresar a la escuela, en donde día a día pues van a ser puestos a prueba. Y más con esta nueva normalidad, no solo desde el punto de vista académico, sino en muchos otros sentidos como el social, el conductual, por mencionar solo algunos ejemplos. Es muy normal que exista algo de angustia, aún en aquellos casos con los que el niño parezca contento de haber regresado a la escuela. Es muy importante que como papás entendamos la situación por la que ellos están pasando, por las que están atravesando nuestros hijos, y seamos comprensivos y tomamos en cuenta que están pues tal vez un poco más irritables de lo normal. Y no solo eso, también podemos ayudarles a que estén más tranquilos, creando en casa un ambiente de armonía que ellos van a agradecer profundamente. La salud mental de los padres es de extrema importancia durante esta pandemia de COVID-19. La gran cantidad de presiones adicionales con las que los padres nos enfrentamos, como el aislamiento, las dificultades financieras, la incertidumbre, además de las presiones normales de ser madre y padre, pues están haciendo que la ira, la impaciencia, la frustración
se apodere de nosotros, todas esas emociones negativas, y al final del día pues nos podemos sentir culpables y avergonzados por gritar o reaccionar exageradamente ante nuestros hijos. Muy pronto vamos a estar de regreso a clases, faltan aproximadamente 2 semanas. El día lunes 24 de agosto se van a dar este inicio de ciclo escolar, regreso a clases virtuales. Por lo tanto, pues regresa el estrés con esas clases, la conexión por internet, la entrega de evidencias y tareas y una larga labor por parte de padres de familia, alumnos, maestros. Entonces es necesario trabajar en equipo, es una triangulación, es necesario que todo se trabaje en equipo para que puedan salir adelante. Para que se presenten sobre todo los resultados a las expectativas que se tienen. Para muchos padres de familia, una de las cosas que han encontrado más frustrantes pues ha sido educar a sus hijos desde casa. Todas esas videollamadas, trabajos y deberes o tareas pues les ha sacado de quicio a todos más de una vez. Tal vez se han sentido enfadados con la escuela, con los profesores, con los maridos, por trabajar a tiempo completo desde casa y no poder estar más tiempo con los niños a causa de este virus o esta pandemia. Durante estos últimos meses, para muchos padres, sabemos que no ha sido nada fácil lidiar con toda la situación y es necesario aprender a controlar esas emociones negativas. Si formas parte de los padres a los que nos preocupa la educación emocional de nuestros hijos, cuando reaccionas impulsivamente o te avergüenzas cuando ves la expresión de miedo en sus caras por precisamente esos arranques o ese mal manejo de esas emociones negativas, pues el impacto emocional ante el regreso a clases desata aún más esas emociones negativas. Para la mayoría de las personas, las vacaciones pues representan un periodo de descanso y convivencia familiar, pero el problema para los niños empieza cuando escuchan la palabra vas a regresar a clases o hay que volver a clases, renovar esas actividades, de manera que pues el regreso a clases marca para ellos un final muy poco agradable, porque pues de alguna manera la vida cotidiana de las familias es muy diferente cuando se está en ese receso de clases y con frecuencia pues causa disgusto por parte de los niños o por parte de los adolescentes. La dinámica familiar va a cambiar notablemente del proceso de vacaciones al regreso a clases. Los niños, la familia completa pues pierden estructura en esta etapa, los horarios para las comidas, para dormir y despertar, para llevar a cabo esas tareas domésticas pues son más flexibles en temporada de vacaciones y pues por ende poco previsibles, pero al momento de regresar a clases pues es otra la actividad. No esperes al regreso a clases, no esperes ya un día antes para regresar a la rutina y la disciplina familiar. Empieza a hacerlo con días previos, a organizarte, a tener horarios, a establecer nuevas rutinas. Por ejemplo, empieza a recorrer la hora de acostarse para irla acercando a la hora en que los niños se acuestan en ese periodo escolar. Pues de esta manera, al llegar el primer día de clases, los niños van a estar más relajados, más descansados y su cuerpo estará preparado para aceptar el cambio de horario. De la misma manera, pues comienza a restablecer los horarios para comidas, dando especial importancia a una alimentación adecuada, a un suficiente espacio y horario para tener las horas de sueño adecuadas, a que ya no se desvelen, a que estén bien preparados y frescos para atender sus clases virtuales. El regreso a clases para cualquier niño significa abandonar la diversión de tiempo completo y retomar las reglas, y en algunos casos pues pueden presentar ansiedad. Cuando la ansiedad alcanza niveles muy altos, el niño puede llegar a presentar síntomas de estrés escolar. Los niños y el estrés escolar pues sabemos que es un tema muy delicado. Hay un cierto grado de tensión. Es una forma de motivación que nos impulsa a tener un mejor desempeño y enfrentar mejor ciertas situaciones si lo sabemos controlar. No obstante, cuando no se logra manejar, esta tensión se convierte en estrés, una sensación de incomodidad experimentada de forma distinta por cada persona. Existen 3 fases del estrés, que son alarma, resistencia y agotamiento. La alarma se considera que existen cambios neurovegetativos donde el cuerpo se pone en alerta, se observa un incremento del ritmo cardíaco y la respiración, y resistencia se trata de mantener un equilibrio, el cuerpo se recupera de esos cambios e intenta restablecer un estado de normalidad. Y por último, el agotamiento: si el evento estresante continúa o la persona no es capaz de adaptarse, se va a presentar el agotamiento. ¿Pero qué pueden hacer los padres ante el estrés de los niños? Bueno, transmitirles seguridad y confianza en sí mismos, apoyarlos inculcando hábitos escolares, en especial en la organización de las tareas, marcar y respetar horarios para dichas actividades, así como jerarquizar prioridades, procurar un ambiente adecuado para que la realicen. Es necesario que en casa
tengas un espacio predeterminado para que se lleven a cabo estas actividades, un espacio donde sea para que tome sus clases, un espacio para que realice las tareas, un espacio tranquilo en la medida de tus posibilidades y bien adaptado para que el niño o el adolescente entienda que es el momento de entrar en su responsabilidad a la hora de efectuar sus actividades o sus clases. Existen niños y adolescentes que son el grupo con mayor número de riesgo, que experimentan problemas de salud mental producto del confinamiento y el cambio de rutinas que ha impuesto la pandemia, así lo asegura la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dejando de manifiesto que son múltiples factores, incluida la convivencia familiar, que pueden hacer aún más vulnerables a los menores. La falta de madurez, unido con la imposibilidad de asistir a clases, pues ya que es el único sistema educativo normativo y coherente que habían conocido hasta hoy, la nula interacción con sus compañeros, a la incertidumbre del retorno presencial, que aún no tiene fecha, va a incidir en estos signos de ansiedad y estrés en los menores. Según estudios, uno de cada 4 niños sufre ansiedad tras el encierro. La casa es el único lugar seguro y a muchos les costará volver a habituarse con sus compañeros. Será imprescindible una reinvención histórica de los docentes en relación a criterios educativos de cuidado de salud, entendido como bienestar físico, mental, emocional y social. Deberán acoger a los estudiantes con calidez en pequeños grupos, ofreciendo espacios de intimidad para elaborar e integrar sus vivencias traumáticas. Tras el confinamiento por la pandemia de COVID-19, que suma ya muchos meses, que ha impedido a niñas y niños, a jóvenes, realizar actividades fuera de casa en el regreso a clases, pues los maestros deberán ayudarlos a reconocer las emociones que esto les ha generado, aplicando ejercicios de respiración y dinámicas con sus familias que generan pensamientos positivos, como la búsqueda de frases célebres. Como parte del programa de capacitación para el personal docente, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, publicó una serie de guías de trabajo que aplicarán en el ciclo escolar 2020-2021 dentro de las aulas y que incluirá el reto de adaptarse a la nueva normalidad. Claro, esto es hasta que se regrese, hasta que el semáforo se encuentre en verde. Por ello, la primera semana de clases, pues deberán implementar actividades donde expresen cómo se sienten física y emocionalmente y cómo están sus familiares. Recomienda la SEP en la Guía de Trabajo para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Dichas actividades se encuentran detalladas en el fichero Cuidar a otros es cuidar de sí mismos, que son herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia, que si bien se enfoca en el manejo de emociones tras el confinamiento por la pandemia, pues no es la primera vez que los maestros han aplicado estrategias de apoyo socioemocional, pues lo han hecho en casos de desastres naturales, e incluso existía una materia llamada educación socioemocional, pero que desgraciadamente fue eliminada del plan de estudios. Esta medida de apoyo socioemocional es necesaria, sobre todo ante situaciones críticas. Esto lo expone la SEP, pues el apoyo psicosocial puede entender las necesidades emocionales y físicas de la población, ayudándoles a aceptar, asumir y superar dicha situación. Por ello, en la educación en contextos de emergencia, es preciso que la comunidad escolar comprenda la necesidad de niñas, niños y adolescentes de contar con un ambiente cálido, protector, estructurado y organizado, en el cual expresar sus emociones y entender que la incertidumbre, las angustias y los temores son totalmente normales y se comparten con quienes conviven. Para lograrlo, la SEP propone ejercicios de relajación para controlar la respiración durante 15 minutos con música de fondo. Los estudiantes deben visualizar un color para que sientan cómo el aire de color entra por la nariz, los pulmones y llega al resto del cuerpo, aportándoles sensaciones y energías positivas. En tanto, para reconocer las emociones, los maestros podrán aplicar la dinámica llamada en los zapatos del otro, en la que deben de recortar papelitos en pares y escribir en palabras alegría, miedo, tristeza, enojo, estrés, ansiedad, dolor e inseguridad. Cada participante puede elegir un papel y sin hablar deberá buscar a la otra persona que también tenga esa palabra, usando gestos que expresen la emoción que les tocó. Una vez que encuentren a su pareja, dediquen 3 minutos cada uno para compartir las situaciones que les llevaron a experimentar esa emoción durante el confinamiento. Después de todos, pues hablarán sobre la dificultad o facilidad para externar lo que sintieron. Mientras que para
incluir a las familias en la generación de pensamientos positivos y la sensación de esperanza. La SEP propone que madres y padres busquen con sus hijos frases célebres de personajes de la historia que den algún mensaje positivo ante la adversidad y contextos de emergencia. Algunos ejemplos podría ser una frase de Buda: no vivas en el pasado, no imagines el futuro, concentra tu mente en el momento presente. También de Martin Luther King: si supiera que mañana el mundo se acabará, hoy todavía plantaría un árbol. Y de Víctor Frank está: cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no pueda ser transformada, transfórmate. Excelentes palabras, muy ad hoc. Otra recomendación es el cofre de la felicidad, en el que en una caja de zapatos decorada a tu gusto, en el que puedan guardar algún objeto que les ayude a evocar una emoción que sintieron al recordar momentos en los que hayan experimentado alegría, asombro, orgullo, amor, calma, felicidad. Y para los alumnos más pequeños se propone el ejercicio despacio como tortuguita, rápido como tigre, para enseñarles la diferencia en la respiración. Pues invítelos a respirar como una tortuga y posteriormente como tigre que corre. Repita 2 o 3 veces y pregúnteles cuáles creen que es la respiración que más calma les produce, e invítelos a respirar siempre como una tortuga, lento y suave, para estar calmados y para calmarse cuando están nerviosos, asustados o tristes. Si bien aún no hay fecha de regreso a clases presenciales, porque de acuerdo a las instrucciones sanitarias esto va a ocurrir hasta que las entidades estén en semáforo verde, es decir, cuando los casos de contagio y hospitalización hayan disminuido y no represente un riesgo para la comunidad la asistencia a las aulas, pues la SEP intenta prepararse con estas guías y con estos pasos que te acabo de comentar. Así que es necesario, ahora también es muy importante que los padres tengan y aprendan sobre el control de las emociones, y es por eso que quiero mencionarte algunas técnicas muy útiles para lidiar con todo esto y que puedas encontrar primero que todo la calma dentro de ti. Piensa en positivo. Esa es una de las principales y primordiales técnicas que necesitas para ayudarte a ser consciente de tus pensamientos, principalmente de los negativos. Cada día apunta tus pensamientos negativos y por cada uno negativo escribe 2 positivos. Créeme que si lo realizas, esta técnica sí funciona, pero solo si la llevas a cabo. Verás que muchos de ellos, de tus pensamientos negativos, se repiten, y con práctica vas a conseguir cambiar ese hábito de entrar en un círculo de pensamientos negativos, y pues de esta manera vas a poder identificarlos y reemplazarlos por uno positivo. Con perseverancia puedes conseguirlo poquito a poco, ir cambiando ese programa que se ha integrado en tu cabeza. Y recuerda que sentimos lo que pensamos. Piensa en positivo y siente emociones positivas. También es necesario que lo comuniques de esta manera. Si ahora te digo: no pienses en un elefante grande y gris, dime, ¿qué es lo que estás pensando? En ese elefante, ¿no? Exactamente, lo que te he pedido que no hagas es lo que tu cerebro realizó. Nuestro cerebro tiende a ignorar la palabra no, y por ello podemos obtener justamente lo opuesto a lo que queremos. Si decimos a nuestro hijo no grites, tu hijo entiende grites y por lo tanto grita. Piensa en lo que quieres que tu hijo haga y díselo utilizando palabras claras, sencillas y positivas. Reemplázalo por habla bajo, para que su cerebro lo registre. Céntrate también en lo que quieres obtener. ¿Te acuerdas cuando tú o tu pareja estaban embarazados y de repente por todos lados veías embarazadas, o estabas viendo que el mundo estaba lleno de mujeres embarazadas cuando antes no lo notabas? Cuando piensas y te centras en algo, de repente es eso lo que más ves y lo que obtienes. Interesante, ¿verdad? Y piensas que es lo que no quieres, y tienes una idea clara y una expectativa de lo que no quieres que pase, pues eso es lo que más vas a conseguir. Es necesario que te centres en lo que quieres, y cuando te des cuenta de que estás pasando por lo que no quieres, pregúntate ¿qué quiero en vez de eso? Y utiliza una frase positiva como respuesta. Por ejemplo: no quiero enfadarme, quiero estar tranquilo. No quiero gritar, quiero hablar bajo. Ajusta tus expectativas, sé muy claro sobre lo que puedes y lo que no puedes hacer. Cuando te sientes frustrado con tus circunstancias, pues pregúntate: ¿qué expectativas tengo ahora mismo para mí y para los demás? Considera por un momento cómo sería liberarte de todas estas expectativas y pregúntate: ¿qué expectativas harían mi vida más fácil para mí y para los demás? Acepta que puedes ajustar tus expectativas en tu situación actual para hacer que tu vida sea más sencilla para ti y para los que te rodean.
Cuida de ti mismo. Tendemos especialmente las madres a ponernos en el último lugar de la lista y al final del día nos damos cuenta que nos hemos olvidado de nosotras mismas. Es algo muy común en las madres. Cuando nos ocupamos de nosotros, también le estamos enseñando a nuestros hijos y a los demás que somos dignos de cuidarnos, funcionamos mejor, pensamos con más claridad y consiguientemente pues manejamos los retos de mejor manera. Así que prioriza al menos 15 minutos diarios solamente para ti, para hacer algo que te guste y que te hace sentir bien. Créeme, tu cuerpo y tu mente te lo van a agradecer. Vive el presente. Esto es algo que hemos oído muchas veces y quizás esta pandemia nos ha permitido entenderlo. El pasado nos crea nostalgia y el futuro, ahora más que nunca, es tan incierto que nos genera ansiedad. El ahora es lo único que tenemos. Conéctate con él y disfrútate. Disfruta ese momento. El consejo principal, y tengo uno para darte, es que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Todo lo estamos haciendo. No va a ser perfecto, no va a salir perfecto. Ese es un momento diferente. Y si hay algo que el virus nos está enseñando, es que solo hay una forma de superarlo. Tendremos que pasar por eso. Lo mismo ocurre con nuestras emociones negativas y sentimientos difíciles. Créeme, hay una luz al final del túnel y quizás este momento pueda ser una valiosa oportunidad para descubrir, reflexionar y trabajar interiormente en mostrar la mejor versión de nosotros mismos a nuestros tan queridos hijos. Y recuerda que es esencial controlar la mente y al final podría ser lo único que podríamos controlar en este momento, controlar nuestra mente para que tenga pensamientos positivos y de esta manera vivir en positivo y sentirnos mucho mejor. No hay nada más contagioso que las emociones, ni siquiera el coronavirus. Eso lo han señalado algunos psiquiatras, por ejemplo, Jorge Tizón, que es autor de Salud Emocional en tiempos de pandemia. Créanme que es una excelente lectura. Quien junto al psicólogo y consultor Tomás Santa Cecilia han comentado las variables que conducen a la curva de lo que estamos sintiendo en esta crisis. Miedo, que ya lo hemos hablado, hemos tenido programas anteriores hablando de ese estado de ánimo, ese sentimiento. El miedo está en las principales emociones de esta pandemia que nos ha llevado a la reclusión y al confinamiento en un contexto de gran incertidumbre, pues el ser humano viene dando con unos sistemas emocionales para responder automáticamente al mundo cuando ante la complejidad, ante el no control de la situación venimos programados genéticamente para responder a esta pandemia de una serie de emociones. Y entre ellas pues está el miedo, también el apego. Los expertos destacan que el apego es otra de las 7 emociones básicas que están floreciendo en esta reclusión, del que se han derivado todas las iniciativas de solidaridad y cuidados entre personas que estamos viviendo estos días. Se relaciona con la discusión filosófica que ya subyacía antes del coronavirus. Queremos ir a un mundo liberal de sálvese quien pueda, a cuidarnos los unos a los otros y al medio ambiente para que el planeta pues no vuelva a ir en nuestra contra. Es necesario también que pues podamos trabajar en nuestra autoestima. Somos seres emocionales. El autor de Salud Emocional en tiempos de pandemia pues anima a hablar de lo que sentimos, ya quedan muy desfasadas y antiguas creencias de que el hombre tiene que ser racional, que las emociones son cosas de mujeres. Es necesario, si tú eres hombre, padre de familia o joven, varón, nuestra cultura ha impuesto que el hombre no debe de llorar, pero créeme que es necesario drenar y sacar esas emociones negativas para después encontrar la calma, ese punto de reflexión y poder lidiar y entonces se generen emociones positivas. Mientras seamos seres humanos vamos a tener emociones, lo importantísimo es saber manejarlas. Somos seres emocionales, no exclusivamente racionales. Si solo fuéramos racionales pues nunca cometeríamos errores. Es así como hemos llegado al final del programa. Te agradezco mucho que hayas sintonizado este programa, que lo estés viendo. Espero que te haya servido de información y que el mensaje haya llegado hasta ti. Nos vemos en un próximo programa. Te espero, si Dios quiere, y ustedes también. Nos vemos en otro programa más. Hoy fue el programa número 37. Muchas gracias por su preferencia. Yo me despido esperando que ustedes estén pasando un excelente día. Me despido con las siguientes palabras. La actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida. Nosotros elegimos los colores. Y recuerda, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Si no vas por todo, ¿a qué vas? Hasta la próxima.